En este momento se abren las puertas del consultorio de arquitectura con la especialista en patologías, la magíster, arquitecta Flavia Pezzolo, de la mano de Regional 1 Colegio de Arquitectos. Hola, buenas tardes a todos. Contenta de tenerlos acá de vuelta en el consultorio. Y bueno, hoy vamos a cerrar ya el tema cubiertas, a ver si nos olvidamos hasta la época de lluvias del año que viene. Hoy vamos a hablar de membranas o pintura, el gran dilema. Ser o no ser. Vamos a hablar sobre lo que son las membranas líquidas, famosas membranas líquidas, que originalmente, digamos, venían de lo que es el caucho. Todo esto se forma en base a lo que es el caucho, que es el elastómero por naturaleza. Esa es la base y bueno, ¿por qué se usa esto? Porque tiene propiedades altamente elásticas, ¿no? O sea, se puede estirar y volver a su dimensión inicial muy fácilmente. Pero ¿cuál era el problema del caucho? Que pierde sus propiedades ante los cambios de temperatura bruscos, o sea, mucho calor o mucho frío. Entonces, evolucionando en esta tecnología, surgen lo que son los elastómeros termoplásticos. Que bueno, después mezclado con resinas acrílicas forman lo que es ahora la membrana elastomérica base acrílica. Dentro de lo que decíamos que son los elastómeros termoplásticos tenemos lo que sería la base con base acrílica y después por otro lado tenemos lo que son los poliuretanos. Entonces, cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, la pintura, van a encontrar las de base acrílica o las de base poliuretánica. Bueno, por empezar, las membranas de base acrílica no son permeables al vapor de agua. Esto es muy importante porque si nosotros tenemos algún tipo de humedad guardada dentro de lo que es nuestra cubierta, si nosotros pintamos con una membrana base acrílica, esta membrana no me va a impedir que salga el vapor de agua. Por ende, ¿qué va a pasar? Se nos va a globar, se nos va a hacer globitos y posteriormente se nos va a romper. Entonces tenemos que tener precaución con eso. Y bueno, y también está el tema de las condensaciones que pueda sufrir esta cubierta justamente por no permitir esta ventilación del vapor que se pueda generar. Eso por un lado. Después, las membranas de base poliuretánica sí permiten el paso del vapor de agua. Transpiran de alguna manera. Sí, eso ya es una diferencia por ahí muy grande y que previene muchas lesiones que después podemos ver en las cubiertas. Después tenemos la parte de la adherencia al soporte. Depende del soporte que nosotros tengamos, si es muy liso o muy rugoso, también es la elección que nosotros vamos a tomar. Una cubierta con baja porosidad, si nosotros queremos impermeabilizar, por ejemplo, una cubierta que tenga una base cerámica, por ejemplo, que tiene baja absorción y baja porosidad, tendríamos que colocar sí o sí una membrana poliuretánica, que tiene mayor adherencia. Bien. Porque si no, no se pega a ese sustrato. Claro, digamos. no se pega. Bien. En cambio, la de base acrílica tiene que tener una cierta rugosidad para que pueda adherirse mejor a la cubierta. Muy bien. Después el comportamiento a las bajas temperaturas. Ese es otro punto muy importante tener en cuenta, porque es lo que nos va a determinar la duración de nuestra membrana. Bueno, hablamos del comportamiento a las bajas temperaturas. La acrílica no se quiebra, pero pierde flexibilidad, lo cual es un punto en contra. Bien. La poliuretánica sí conserva todavía su flexibilidad. Después tenemos la duración de ambas pinturas. Tenemos que la base acrílica dura 1 año, o sea que tenemos que pensar que cada año tenemos que hacer mantenimiento si hemos colocado membrana base acrílica. Después, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta en ambas dos, porque dijimos que eran de bases sintéticas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tienen una respuesta ante los rayos UV que es baja, ¿no? Entonces va a tener un deterioro por los rayos UV lógico que va a pasar. Podemos ponerle un aislante térmico que tiene que ser, digamos, apto para poner a la intemperie. O sea, tenemos que pensar que tiene que ser un poro cerrado. Para que no absorba agua. Para que no absorba agua. Por ejemplo, el poliuretano extruido que viene en planchas es una buena opción. Podemos colocar eso y ahí ya nos estaría protegiendo toda nuestra cubierta y la membrana
de los cambios térmicos. Ambas membranas, sí. Primero que no son recomendadas para cubiertas de grandes extensiones, porque no pueden absorber grandes dilataciones, ¿no? Siempre y cuando las dejemos a la intemperie, digamos, no pueden resistir grandes tracciones. Y por otro lado, el tema de los rayos UV, que es muy importante, no hay que dejarlas expuestas o hay que hacerle el mantenimiento, como dije, según la base que tenga. Y otra cosa es que no son transitables porque no tienen resistencia al punzonamiento. Sí, a la tracción, digamos, porque tienen buena elongación y este tipo de cosas. Las membranas también tienen su historia y han tenido su evolución. Por ahí nos quedamos en lo que son las membranas de los años 70, que realmente, digamos, respondían muy mal a lo que es el calor, el frío, etcétera. Pero han evolucionado mucho, ya justamente los componentes de las membranas asfálticas ya no son lo mismo, vienen también con plastómeros agregados. Eso evita que se mejoran. resequen, me imagino. Claro, y bueno, y también con diferentes tipos de cobertura, depende el uso que nosotros le vayamos a dar a esa cubierta. Y esto es muy importante a la hora de elegir qué sistema vamos a colocar en nuestro techo, a ver si va a ser transitable o no va a ser transitable. Esto va a determinar qué tipo de cobertura tenga mi membrana. Si es transitable, tendré que pensar, por ejemplo, en una geotextil que cubra la membrana. Entonces previene de cualquier punzonamiento. Y si no es transitable, con la cobertura de aluminio es suficiente, teniendo en cuenta siempre de que no puede quedar nada de asfalto a la vista. Vienen pinturas aluminizadas justamente para proteger todo lo que haya quedado, por ejemplo, en los solapes de las membranas, donde queda, por ejemplo, esa franja negra que es característica. Bueno, esa franja negra no tiene que quedar, se tiene que cubrir, porque lo que nosotros tenemos que priorizar es proteger el asfalto de la intemperie. Y por último voy a hablar de lo que es la membrana en pasta. Es una base de cemento con agregados áridos. Ah, cierto. Ahí y va. tiene algunos agregados polímeros también para darle el tema hidrófugo y aditivos de adherencia. Esto sí o sí tiene que ir con cobertura, porque está hecho para que vaya, por ejemplo, debajo del cerámico, debajo de carpeta. De la bovedilla. De la bovedilla. Nunca puede ir a la intemperie porque tiene mucho deterioro con los rayos UV. Se empieza a desgranar. Hay que tener en cuenta que hay incompatibilidades entre algunos de los materiales. Y sobre las pinturas, si quieren saber, por ejemplo, la calidad de las pinturas, viendo la cantidad de sólidos que contiene un tarro de pintura y comparándolo con otro, cuanto mayor cantidad de sólidos tenga, mejor es, porque tiene mayor cantidad de polímeros, que es lo más caro por ahí que tiene la pintura, y menos disolvente. Querida Flavia, queremos felicitarte por esta columna y muy contento de que nos Gracias. acompañes cada 15 días en esta iniciativa de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por la colaboración siempre, por el espacio, y bueno, seguimos con la columna. Por 102.3, más que música.